La Biblioteca Encantada, el rincón de los libros en la radio. Un programa para escritores incansables y lectores empedernidos. Para el segundo capítulo de este nuevo volumen que abrimos la semana pasada, hemos preparado un programa especial de esos que tanto os gustan a vosotros y a mí. Un programa temático que vamos a tener repleto de poesía y para el que hemos invitado a 5 poetas implicadas en un libro tremendo, Enésima hoja, una antología que reúne a 34 escritoras contemporáneas de la que hoy vamos a hablar largo y tendido. Gracias a esta antología y a Cuadernos del Laberinto, tenemos la biblioteca repleta de talento y de belleza, así que muy mal se nos tiene que dar la cosa para que no disfrutemos de una agradable velada literaria. Bueno, y sin más vamos a empezar a saludar a nuestras invitadas para que veáis escuchándolas. Ana María Cuervo, bienvenida a la Biblioteca Encantada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Nada, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. María José Cortés, buenas tardes también. Buenas tardes, Javier, Y gracias. bienvenida. Vanessa Torres, bienvenida. Hola Javier, buenas tardes. Muchas gracias. Alicia Ares, bienvenida. Un saludo a todos. Un saludo muy grande. Y Virginia Cantó, bienvenida a la biblioteca. Muchas gracias, buenas tardes, Javier. Bueno, bienvenidas todas, como os digo, a la Biblioteca Encantada. Espero que disfrutemos de una charla agradable y que lo pasemos muy bien entre problemas. Entre problemas no, mejor, entre poemas. Ahora hablaremos con todas ellas, pero antes dejadme que os toque repetir las cosas de siempre. Y como yo suelo hacer trampas y no aviso a mis invitados de lo que tienen que hacer, ahora, por favor, necesito que una de vosotras, quien quiera, sea la primera en recitar en cuanto suene la música que viene a continuación. Al igual que los perros deambulan por las calles de su ciudad, en busca de algo que echarse a la boca, con ese fervor que les hace babear de enajenación. Nosotras, al igual que esas bestias, escrutamos pasiones clandestinas que nos hagan sentir como reinas ganadoras en una tabla de ajedrez. Vamos a empezar hablando con la que no quería hablar, con Alicia Ares. Porque vamos a empezar hablando de la antología a nivel editorial. Ahora ya nos meteremos en poesía, Alicia. Luego entraremos, como os digo, en otros detalles. Cuéntanos, ¿cómo se os ocurrió en Cuadernos del Laberinto llevar adelante un proyecto tan extenso y tan inusual como este? Se nos ocurrió porque anteriormente estábamos haciendo unos ciclos de poesía que se llamaba Visibilizando a las Mujeres. Llevábamos a 4 poetas por toda la geografía para que la gente conociese cómo es la poesía femenina actual, y esto dio pie a que inevitablemente empezase a conocer a muchas poetas que escribían. Ya conocía a muchas de ellas porque son muchas que son poetas consagradas, pero empecé a conocer otros círculos de los académicos establecidos y vi que era necesaria esta antología. Era un libro necesario porque había otras antologías femeninas, pero ya un poco pasadas de moda, de los años 80, de los 90, pero una antología que representase cómo es ahora mismo la voz femenina de las poetas en España. No había nada actual. ¿Y cuál era la pretensión inicial de esta obra? ¿Crees que la has conseguido lo que pretendías al principio? Lo he conseguido porque, mira, llevamos un mes, la presentación es dentro de unos días y ya vamos a hacer la segunda edición. Entonces, evidentemente, esto demuestra que era un libro necesario. Los libreros no paran de pedir el libro, se está vendiendo muy bien.
y ni siquiera está presentado, y ya vamos a hacer la segunda edición, así que evidentemente era un libro necesario. ¿Ha sido complicado reunir a tantas escritoras en un solo volumen? No, no ha sido complicado, todo lo contrario. Me ha sorprendido muchísimo lo fácil que es trabajar con las mujeres. Mi trabajo normalmente es muy solitario, consiste en leer y trabajar con poca gente. Entonces, al reunir a 34 mujeres pensaba que iba a ser un ejercicio de coordinación muy difícil y ha sido maravilloso, divertido, facilísimo. Todas me lo han puesto tremendamente fácil y hemos colaborado. Realmente el libro lo hemos hecho entre todas, porque, por ejemplo, el título, una vez que se decidió qué poetas estaban dentro, votamos para elegirlo. El verso viene de un poema, Salmo, de Steve Boska, que fue premio Nobel y murió hace un año, por eso queríamos hacerle un homenaje. Y lo elegimos entre todas. Ha sido un libro que ha salido entre las 34. Gracias por decir el nombre, porque yo no me atrevía. Oye, ¿por qué estas 34 autoras y no otras? ¿Cómo ha sido el proceso de selección? El proceso de selección, evidentemente, la persona que hace de antóloga, que en este caso soy yo, tiene mucho que decir y es la que elige, la que decide quién está y quién no. Entonces, mi criterio ha sido tener mujeres muy diferentes, de voces muy diferentes. De hecho, cada voz que hay en este libro no tiene nada que ver con la siguiente o con la anterior, porque lo que quería era que estuviera representado todo tipo de mujeres, desde la mujer que nació en el siglo XX y todavía sigue escribiendo y tiene una temática más clásica, hasta la mujer jovencísima que empieza a escribir ahora y tiene un deseo voraz de decir todo. Entonces, evidentemente ha habido un criterio de calidad, no hemos tenido que sacar a mucha gente que quería estar y no, según nosotros, no tenía suficiente calidad o tenía que madurar la poesía. Y las que han quedado creo que representan muy bien el mapa actual de la poesía femenina. Bueno, decías que apenas lleva un mes y ya vais a sacar la segunda edición. Vamos a recordar qué día es la... Eso para un editor tiene que ser, ¿no? Es maravilloso. Es que ten en cuenta que la presentación es el día 19, dentro de una semana, y la primera edición, que ha sido de 1000 ejemplares, que no está nada mal para poesía. La poesía normalmente se hacen tiradas de 400, 300, en este caso hemos sacado 1000 y ya está agotada. Entonces la imprenta está trabajando para que el día 18 nos lleguen los libros y poder tenerlos en la presentación. Ha sido un éxito. Presentación el día 19, pero vamos a dar datos y detalles para que todo el mundo pueda ir. Sí, Tenemos puede una venir semana todo para el ir. mundo, estaremos encantados. Es el día 19 de octubre en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, en la calle Noviciado 3 de Madrid. Lo hacemos con la coordinación de la Universidad Autónoma de Madrid, con el área de igualdad. Bueno, esta ya abro para que podáis responder cualquiera de vosotras. Por favor, avisadme para yo abriros el micro. ¿Se sigue leyendo poesía en nuestro país? A ver quién quiere responder. No tanta como nos gustaría o como quizá deberíamos. No sé qué piensan mis compis. Pues bueno, yo tengo que decir que la poesía, en verdad, yo creo que no se vende. No se vende. Yo creo que la poesía hay que comprarla, ¿no? Creo que por sí sola no se vende porque no es un género que, como el cine o como la literatura, por ejemplo, de novela, bestseller, que pueden ser, ¿no? Ahora mismo que se pueden estar vendiendo, son más de trilogías, casi todos son extranjeros, por ejemplo. Entonces yo creo que la poesía, simplemente si la gente se dejara un poco hacer en él mismo, sí que podría llegar a un montón de corazones, ¿no? Yo creo que los coles hoy en día, yo creo que ya me están introduciendo muchísimo más la poesía que hace años, cuando ya también se hacía, y yo creo que hay que quitarle un poco de miedo a los niños, ¿no? De por qué se escribe poesía. Un poquito es lo que quería comentar. Una amiga del programa, Silvia Cartaña, desde Barcelona, nos preguntaba que por qué no hay poesía en literatura juvenil o para jóvenes. ¿O por qué hay tan poca? Yo creo que poco a poco se va desvirtuando un poco el mito y lo que
lo que se aspira, lo que creo que todas, con la voz propia que tenemos, a lo que aspiramos, es a que la poesía sea accesible para todo el mundo, desde los niños a las personas mayores. Y respecto a lo que comentábamos de si la gente lee o no lee poesía, yo creo que en mi opinión, creo que se lee más poesía de la que se compra. Yo por lo menos soy muy de prestar libros de poesía y creo que es un género que es muy prestable, por decirlo de alguna manera. ¿Y creéis que se lee más poesía de la que se sabe? O sea, hay más poesía de la que en un principio parece que hay, ¿no? Yo creo que sí, que en general la gente sí que lee poesía. No sé si compra tanto, pero yo creo que sí. A lo mejor incluso inconfesadamente. No, y hay veces que a lo mejor estamos leyendo algo que no tenemos ni idea, o estamos escuchando una canción, o estamos escuchando algo, y no sabemos qué es poesía, y al final sí que lo es, ¿no? También. ¿No creéis eso? Sí, y... Podéis decir que no, ¿eh? No hay problema. Sí, lo Es cierto lo que decíamos de la literatura infantil, y yo, por ejemplo, que soy profesora de secundaria, y los niños al principio tienen mucho miedo a acercarse a la poesía y las metáforas y las figuras literarias. Y yo les digo, chicos, el lenguaje normal está lleno de poesía y de metáforas, entonces les vas rompiendo esa barrera que al principio parece inaccesible, y de repente no solo empiezan a leer, sino que empiezan a escribir, y es muy divertido, la verdad. Y no sé, creo que hay que hacer eso desde pequeños, ¿no? Y igual que tienen que escuchar música clásica, ópera, ¿no? Pues hay que abrir un poquito el camino, guiarles, y luego ya que cada uno acabe leyendo lo que más le apetezca, ¿no? Con su propio criterio y su gusto. También yo lo que he visto por mi experiencia es que la poesía es un poco como con las conquistas, que te ganan por el oído. La poesía gana adeptos con los recitales. Cuando alguien va a un recital y escucha al poeta expresarse y leer sus versos, normalmente se queda eclipsado, y es cuando empiezan a sentir necesidad de lectura. Yo creo que los poetas tienen que hacer todos los recitales posibles, es la forma de llegar al público. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con Alicia, creo que la poesía a veces debería trascender un poco el libro, incluso que los editores publicasen CDs y poesía leída, porque creo que ganan muchísimo, y yo lo he comprobado con familiares y gente allegada que un poco al principio te lee un poco por compromiso, Sí. En el momento te escucha, te dice, ahora de verdad te entiendo, ahora... Pese a estas imágenes que tanto me cuesta cuando yo soy el que se enfrenta al libro, a la lectura, cuando las escucho en ti, cobran un sentido. Claro. Cambia mucho. Bueno, dime, Vanessa, Disculpa, perdón. Javier. De hecho, hoy en día, por lo menos en Madrid, que es donde yo vivo, yo creo que hay muchísimos espacios, no solamente bibliotecas o salas de arte, sino que los propios cafés, por ejemplo el Café Libertad, te cede su espacio para que tú puedas realizarte como poeta. Y la verdad que es un hecho, como bien dice Virginia, que cuando se escucha al poeta lo que ha escrito, cobra una vida distinta a lo que en el libro ya puedes leer, ¿no? No os voy a preguntar como escritoras si se puede vivir de la poesía, porque ya presupongo la respuesta, pero sí a Alicia como editora. ¿Puede vivir una editorial de publicar poesía? Sí, yo soy un ejemplo. Yo vivo ahora exclusivamente de la editorial. También tengo un estudio de diseño gráfico, pero eso lo he dejado en manos de otras personas porque ya no doy abasto. Y a mí la crisis no me está afectando, sino todo lo contrario. Yo estoy subiendo muchísimo las ventas, el número de originales que me llegan, las peticiones de entrevistas de poetas. Yo vivo de ello. De hecho, ahora he lanzado otra línea editorial que es novela negra, porque con la poesía, que de hecho la poesía tiene el mito de que no se vende, yo estoy vendiendo mucho. Si me meto en la narrativa, creo que a lo mejor me puedo cambiar al Howard. Porque ahora tengo un coche bastante malo, quizá llega al BMW o algo así, y con la novela negra tengo también grandes expectativas. De hecho, nos vamos al Getafe Negro dentro de unos días con la última novela de Ángela Martín del Burgo, que se llama Asesinato en la Gran Vía. Ahí, tirando de editorial, muy bien. Alicia, pero tú también eres poeta, ¿verdad? Sí, también soy poeta. ¿Y por qué no estás en la antología? Hombre, me parecía un acto de vanidad tremenda elegirme yo misma como representante de la poesía actual.
Y además hace tiempo que no escribo. Yo necesito mucho tiempo para escribir y ahora mismo estoy muy volcada en la edición. No tengo la concentración suficiente para escribir. Mi poesía es muy medida, muy rimada, demasiado pensada. Y entonces para elaborar un poema yo puedo estar perfectamente un mes y no estar contenta. Ahora mismo no tengo tiempo para escribir. Lo único que escribo ahora son columnas para periódicos como Ávila Guet. Pero me parecía un acto de demasiada vanidad incluirme. Prefería mantenerme al margen y coordinar. Hemos llegado al momento de escuchar un nuevo poema y creo que ahora le toca a María José, ¿verdad? Vamos a cambiar de música también. El amanecer, un patio que sabe de la longitud del día. La luz se ha parcelado en hectáreas y los metros de la casa encogen en el buzón. La ropa se desangra sobre la cicatriz de mi muñeca. El exceso olvida la propina y se cuela a la calle en la sonrisa barrote del mendigo. La prisa llega pronta a los andenes. El andén llega hasta el vértigo del tacón. El tacón se clava entre mis dientes. El amanecer se desnuda sobre la sed de un patio. Hemos alcanzado el momento en el que la entrevista se empieza a poner complicada. Hasta ahora era muy fácil todo, muy normal. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas difíciles. Algunas a lo mejor son obvias, si veis que son demasiado tontas, no las respondéis. Habíamos dicho que no íbamos a jugar al trivial. No, tampoco es el trivial, pero alguna pregunta difícil tengo que poner, no demasiado, pero alguna sí. Si no queréis responder a algo, de todas maneras, no lo respondáis, no hay problema. Bueno, yo quiero saber, fíjate, es difícil, ¿por qué escribís poesía? Es muy difícil contestar. Chicas. Bueno, yo soy Vane. Yo puedo decir por qué empecé a escribir poesía, pero no porque escribo ahora. Yo empecé escribiendo, como muchas niñas y niños, pues un diario para reflejar lo que pasaba en casa, ¿vale? Y de repente un día me di cuenta de que las frases ya no llegaban al final de la hoja, sino que las frases se acortaban cada vez más y eran como pequeños renglones de 5 o 6 palabras. Eso se convirtieron en versos y los versos sumaban un poema. Me di cuenta un poco así y realmente no reflejaba la realidad absoluta de lo que pasaba. Quizá me di cuenta así de que escribía poesía. Me lo dijo mi madre, perdón. Yo no me di cuenta realmente porque a mi madre le enseñaba los diarios, no te digo más. Y entonces mi madre me dijo, Vane, esto no es un diario, esto es poesía. Creo que fue, vagamente lo recuerdo, pero creo que fue así, con la edad de 10, 11 años. Y hoy en día escribo poesía quizá porque me hace falta, no sé, más o menos. Eso es lo que quería contar. Personalmente mis comienzos fueron muy poco épicos. Yo realmente empecé a acercarme a la poesía porque me gustaba muchísimo leerla en voz alta. Me encantaba recitarla, disfrutaba muchísimo recitando poemas, pues sobre todo de Federico García Lorca. Me gustaba muchísimo. Y yo, bueno, era una niña más bien regordeta, con los ojos así muy abiertos, muy redondos, muy verdes. Pero hay que decir que es tremendamente guapa. Sí, muchas gracias. Y yo pues realmente nunca me había tenido como en mucha estima y nunca me tenía como en muy baja estima, ¿no? Y un día en clase me tocó leer un poema, el romance de la luna luna de Federico García Lorca. Y mientras yo estaba allí recitando en clase con el niño, la fragua y todo aquello, cuando terminé de leer, un compañero de clase
me dijo con unas palabras que no, muy poco propias para la radio, pero me vino a decir que sonaba muy sexy. Entonces, de repente algo se despertó en mí, entonces pensé, pues parece que puedo leer, que puedo recitar y resultó sexy. Entonces me atreví a todo lo que yo ya tenía escrito, que era una mera copia de escucho un poema y con otras palabras repito la misma música, el mismo esquema y todo. Entonces, no sé, aquello me dio como un empuje, como una fuerza, y entonces empecé a escribir más en serio dentro de lo que se puede escribir con 10 años, y ya me atreví a mostrarse a los demás. O sea, los orígenes muy poco épicos. Bueno, pues yo coincido en cierta manera con ella, porque también cuando comencé a escribir, mi primer acercamiento fue también a través de la lectura. Y es curioso porque también el romance de la Luna era uno de los que más me gustaba entonces. Esto cuando era niña. Luego yo empiezo a escribir a los 16. ¿Por qué? Pues por necesidad. Por necesidad de decir esas cosas que no se pueden decir con palabras, aunque es verdad que la poesía es la herramienta, pero claro, es una herramienta ya utilizada de forma distinta, ¿no? Y creo que sigo escribiendo por necesidad. Ya somos dos. O 3 o 4 o 5, ¿no? Madre mía, estamos enganchadas. Yo pues me pasaba un poco como lo que habéis comentado. Empecé a escribir muy, muy pequeña, y también, bueno, yo quizá iba por la línea de Becker, ¿no? Más que por la de Lorca. Y yo no sé por qué escribo, sinceramente, pero sé que me gusta. Y no puedo decir más. Estupenda respuesta. Bueno, pues lo que vamos a hacer... Alicia, tú no nos has respondido. Yo escribo por insatisfacción hacia el mundo. Sí, siempre me considero un poco alejada de todo, y escribir me ayuda a colocar las cosas en su sitio y ver la trascendencia que puede tener. Y yo también soy más de Becker. Yo es que no sé si os pasa a vosotras, pero a mí cada vez que me hacen esa pregunta tiendo a contestar una cosa diferente, porque para mí escribir y la poesía no es lo mismo. En cada momento podría decirse que hasta el día. Efectivamente, hay mucho de eso, es cierto. Ajá. Aún así, yo creo que es muy importante que la gente cuando dices que escribe poesía siempre te hace la misma pregunta. Te dice, ¿y la inspiración? Y se cree que la inspiración es un rayo que de repente te atraviesa la cabeza y tienes que coger un bolígrafo y ponerte a escribir como una loca un mensaje cifrado que te llega del más allá. No, la escritura es disciplina. Y la inspiración es haber leído más, o haber visto más cosas, o haberlas pasado por un curador diferente a otro. Pero evidentemente la disciplina es importantísimo, y tachar y volver a reformar y a escribir y tirar cuadernos y escribir todos los días y leer todos los días. Y leer. Leer es fundamental. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí la poesía al final es un ejercicio de reflexión, pero yo sí que encuentro que la inspiración es muy importante para el primer verso. O sea, para mí el primer verso es como enhebrar una aguja que nunca acabas el hilo de poder meterlo, pero en el momento que consigues enhebrarla, para mí ese es el acto de la inspiración. El resto creo que es un ejercicio de reflexión y trabajo constante. El primero es el que abre la puerta, ¿no? Vamos a ir a publicidad. Perdón, Bueno, dime. Yo creo que es cierto lo de la inspiración ahí. Igual difiero un poquito de ti, Alicia, pero yo creo que hay mucho de trabajo, de constancia, de disciplina, por supuesto, de lecturas previas, ¿no? Y de conocimiento de lo que estás haciendo, porque eso de ponerte a escribir versos de gratis, pues cuando eres pequeño a lo mejor, ¿no? Pero hay un momento en que tienes que saber lo que se ha hecho antes y tienes que saber qué estás haciendo tú, ¿no? Pero yo sí que creo que hay algo de inspiración, ¿no? Creo que ese también es un factor importante. Ahora después hablaremos de inspiraciones, de musas, de todas estas cosas. Vamos a ir a publicidad, pero antes de escaparnos, necesito que alguien más me recite otro poema. Matías, pero las balas ignorantes siguieron la orden, certeras y veloces siguieron el camino.
En pie, su sombra atada a la blanca pared, pronto teñida de pólvora y silencio. La blanca pared su único destino. El aroma a don Pedro, disperso en la brisa. El brillo de la hierba, sesgado con el canto de un grillo. 3, 5 hombres, en su mano la muerte. En pie clamó su mirada al cielo. Las nubes altivas pasaron indolentes, mudas las piedras reflejaron los postreros rayos. Ya cubiertos los ojos todo era recuerdo. Los soldados del pelotón fundidos en uno, lejano y anónimo. Ante ellos un hombre, se llamaba Matías. Sonaron 3, 5 disparos. En pie un instante, cerrados los puños. El ulular de una lechuza y las rodillas dobladas. Cercano sonó el ladrido de un perro, y el cuerpo ya tendido, el rostro ciego hacia la luna. Su cuerpo arrastrado sobre piedras y arena. Su cuerpo arrojado a una fosa sin memoria. Sin memoria. Se llamaba Matías. Era mi abuelo.